Bienvenidos a un nuevo episodio de Atar 360. Yo soy Ariel Acosta Rubio y nos escuchan a través de Actualidad Radio 1040 AM y la 103.9 FM en todo el sur de la Florida y también a través de las redes sociales de Atar 360 y de Actualidad Radio. Nuestro invitado de hoy, José Antonio de Cote Mesa, es un emprendedor, gerente de desarrollos en Estados Unidos y Latinoamérica, y también gerente de proyectos y miembros de las juntas de biotecnología. José Antonio ha sido galardonado por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América y tiene una larga trayectoria en puestos de liderazgo en empresas de biotecnológicas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Siempre enfocado en innovaciones agrícolas y ha desarrollado y comercializado con éxito una amplia gama de productos biotecnológicos innovadores. Pero además de eso, como buen sevillano y buen español, es un amante de los churros. Con nosotros, nuestro invitado de hoy, José Antonio de Cote Mesa. Idiosincrasia del sevillano, acabar su día de fiesta en la feria tomando churros o buñuelos, ¿no? Con chocolate, ¿no? ¿Tú ibas todos los domingos? Yo iba todos los domingos prácticamente. O sea, yo creo que en muchas familias esa costumbre se sigue manteniendo, ¿no? O sea, yo no pasaba ningún domingo sin levantarme temprano y como era el mayor de mis dos hermanos, pues al final era el que tenía que ir a comprar los churros, ¿no? Churros de chocolate o azúcar no quiero. El de arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro Manía. José Antonio de Cote es bioquímico, también es ingeniero agroindustrial. Efectivamente. Y es un emprendedor. O sea, nosotros hablamos del emprendimiento en todas sus modalidades. Y yo cuando conocí a José Antonio y me explicó lo que él hace como ingeniero bioquímico e ingeniero en la parte de agricultura, me pareció fascinante porque hay cosas del mundo de los negocios que uno desconoce. ¿Cómo desarrollaste tú tu negocio de agroindustria y químicos? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, al final es intentar llevar al mercado conocimiento, ¿no? Conocimiento adquirido en una universidad, en una parte académica, ¿no? También habiéndote formado académicamente en ramas de ciencia. Pero yo tuve la suerte, porque fue así, que habiendo terminado mi carrera, la primera ingeniería en industria agroalimentaria en Andalucía, trabajaba en ese momento en una gran central lechera, que es una cooperativa muy grande. En ese momento yo había terminado de estudiar en Córdoba. Esta empresa está en la provincia de Córdoba y me dieron una beca para trabajar en el departamento de calidad. Y estando ahí trabajando como, pudiéramos decir, técnico de laboratorio, mi función era controlar la calidad de la leche que entraba para luego procesarla y comercializarla. Entonces me llama mi madre y me dice, oye, te han llamado mi madre no supo decir qué lo que era, ¿no? Pero porque eran una sigla que son el CSI, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un órgano, es el mayor órgano de investigación del gobierno de España, ¿no? A nivel público. Entonces, en ese momento en Sevilla habían desarrollado, se había instalado dentro del Consejo, dentro del CSI, un centro de investigación en la ciudad de Sevilla que tenía 3 institutos. Instituto de Bioquímica Vegetal, Instituto de Ciencias Materiales y Instituto de Ciencias Químicas. Es decir, tuve la suerte de que me ofrecieron un contrato en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis y para mí fue el punto, pudiéramos decir, que marcó toda mi vida profesional, ¿no? Porque ahí entré a trabajar en un laboratorio donde empecé a aprender técnicas de biología molecular, principalmente. Te hablo año 97, 98. Y ahí también tuve la suerte de conocer al que luego fue durante muchos años mi jefe, que es Enrique Montes Vázquez, catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca. Y prácticamente con el contrato que me hizo el CSIC,
un año después a Enrique le dan un megaproyecto en la Unión Europea. La idea que tuvo mi jefe fue decir, bueno, yo quiero sacar la investigación del departamento al mundo, pudiéramos decir, laboral, profesional, ¿no? Que esto se convierta en una empresa, es decir, que impacte en la sociedad de alguna manera, ¿no? El core de lo que estaba él vislumbrando era sacar al mercado el primer biofungicida de Europa, alternativa a los fungicidas químicos. Entonces, con el dinero del proyecto europeo, como te decía, y con el dinero de un banco, arrancamos la compañía. Y luego fue muy interesante porque ahí, yo siendo una persona muy técnica y siendo muy joven en ese momento, y pues yo lo defino un poco, la historia que he ido llevando es, lo cuento de manera muy rápida con un detalle, ¿no? El paso de la bata a la corbata, ¿no? Pero antes de que me cuentes eso, no tenemos que identificar porque estamos en Atar 360. Esto es un programa de radio que salimos a través de Actualidad Radio 1040 AM y la 103.9 FM todos los sábados a partir de las 12 del mediodía. A las 2:30 es nuestro programa y luego salimos a las redes sociales de Actualidad Radio y también de Atar 360 por canales de YouTube, Instagram y todas las redes sociales. Y aquí estamos con José Antonio, que nos está hablando un tema muy interesante, pero nada de esto es posible, José Antonio, sin nuestro patrocinante Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar no quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro Manía. Entonces, ya regresamos de nuevo. Estamos nuevamente en nuestro episodio de hoy con José Antonio y nos quedamos en una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Qué me ibas a contar? Es ese paso que te decía, ¿no? Del paso de la bata a la corbata, ¿no? Pero para los que nos escuchan y nos están viendo a través de las redes sociales, cuando José Antonio dice de la bata a la corbata, es porque él de su bata de bioquímico, un tipo que está metido en el laboratorio todo el día, se pone la corbata de empresario, hombre de negocios. Explícanos eso, José Antonio. Claro, lo que decía, como no tienes ni producto ni servicio que comercializar, entonces se acaba el financiamiento público de la Unión Europea y el único que queda poniendo plata, como dicen aquí, es el banco. Y los bancos, tú ya sabes cómo son. Claro, los bancos tienen que ganar dinero. Sí. Entonces, ellos veían a muy largo plazo el ganar dinero y tenía todo proyecto de investigación y desarrollo tiene su gran, pudiéramos decir, incertidumbre. Investiguen, pero ¿dónde está la caída? ¿Cuándo empezamos a ganar dinero, no? Exacto. Entonces, para que te hagas te hago el cuento corto, ¿sabes? Para llevar el biofungicida, primero que era el core de la compañía, se tardó 11 años, ¿no? Entonces tú dices... 11 años. 11 años para que la Unión Europea te aprobara el poder comercializar el producto en España, ¿no? Y luego poder ir ampliando registro a otros países de la Unión Europea. Entonces, había que buscar una solución a facturar para que al menos facturando se pudieran pagar las nóminas y los gastos de la compañía, ¿no? Entonces, había un gran equipo humano con gente muy bien formada a nivel ciencia. Había una plataforma genómica impresionante invertida entre el proyecto europeo y el banco. Y entonces, a mí me tocó que eso es lo que hizo ese cambio de la bata a la corbata. Como yo digo, me tiraron una patadita en el culete y me tiraron a la calle, ¿no? Oye, hay que vender. O sea, yo nunca había salido a la calle a vender. Yo era un científico, un técnico, pero no sabía vender. Entonces, oye, tienes un conocimiento, sal a la calle a buscar de alguna manera negocios, servicios principalmente, que pudiéramos hacer desde este laboratorio, facturar y de alguna manera que entraran unos ingresos a la compañía y que con esos ingresos se pudiera pagar al menos
mientras que íbamos con el proyecto, podría decir, core, pudiéramos pagarlo a las nóminas de las personas que aquí trabajan, ¿no? Claro, ahí empezó, bueno, cómo yo manejo el modelo de negocio. Efectivamente. O sea, cómo soy capaz de entender cómo se alcanzan las rentabilidades en un negocio, ¿no? Entonces, claro, una persona tan técnica como yo, pues no manejaba un balance, no manejaba una cuenta de resultados, o sea, todo eso a mí me sonaba chino, ¿no? Entonces, José Antonio, tú te pones la corbata. ¿Cómo entonces empezaste a entender el mundo de los negocios? ¿Buscaste ayuda? ¿Tenías alguna noción? No, ninguna. Mira, fue un aprendizaje durante todos estos años, que ya son más de casi 30 años, ¿no? Fue un aprendizaje de chocarte continuamente, ¿no? O sea, con el paso del tiempo llegué a estar en el comité de dirección de la compañía, ¿no? O sea, tenía una posición de liderazgo dentro del grupo también por los años que llevaba. Estaba desde el minuto cero en esa compañía y empecé a entender bien los negocios andando, y luego lo que hice fue irme a formar a escuelas de negocios, ¿no? Entonces, en mi ciudad había una escuela de negocios con bastante prestigio en el sur de España, que es el Instituto Internacional San Telmo, que es una escuela de negocios creada por empresarios de la región, para empresarios, para formar a empresarios y formar a directivos, donde le da apoyo Harvard y le da apoyo el IES, que hoy es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Bueno, ahora van a ser 40 años esa escuela de negocios. Pues tomo la decisión de irme a formarme a esa escuela de negocios, ¿no? y a entender muchas de las cosas de las que ya estaba manejando, ¿no? Negociación. Importantísimo. Claro. Para la venta. Claro. Sí. Mercadeo. Gestionar los costes, ¿no? Un escaldallo de costes, ¿sabes? ¿Cuánto me está costando hacer este servicio, ¿no? Claro. O sea, yo no sé cuánto me está costando esto. Al final, todo desarrollo que empecé a hacer y que aprendí, lo primero que hago es un escandallo de costes, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta hacer esto? Y a cuánto lo voy a vender y cuánto me voy a ganar. Sí, ese es un pequeño business plan. Efectivamente. Un pequeño business Entonces, plan. muchas veces en el pasado me daba cuenta que habíamos hecho cosas que eran pérdidas para la compañía. Claro, y no te dabas cuenta de eso, no lo veías. Porque la cabeza la teníamos puesta como científico y como técnico. Claro, en lograr la fórmula correcta. En lograr algo que al final acababa en un paper, en una revista científica, pero que no acababa dando dinero a la compañía. Correcto. Entonces, al final, en estos años, una de las cosas que he aprendido es cómo llevar desarrollos que estén cercanos al mercado y que finalmente acaben generando utilidad a una compañía o una empresa, ¿no? Y al final, bueno, pues ahora soy mucho más analítico de decir, oye, esto se puede llevar cercano al mercado, es decir, el ciclo de llevarlo al mercado es corto, no tienes que estar 10 años, como te contaba, para llevarlo al mercado, sino un año, 2 años, 3 años como máximo en un proyecto de investigación, pero en 3 años puedes tener algo que te puede buscar o te puedes posicionar en un océano azul, ¿ok? Y durante un tiempo vas a tener algo que te va a diferenciar de la competencia y vas a hacer ganar dinero para tu compañía, ¿no? Entonces, en el caso que yo te decía, en ese momento empezamos a vender servicios y estamos en un puro océano azul. Yo recuerdo que el primer negocio que montamos fue con un médico catedrático de anatomía patológica. Montamos una empresa al 50% y empezamos a prestar servicios de diagnóstico genético humano. Te hablo a principios del año 2000, es decir, no había nadie, muy poca gente se prestaba en aquellos años a dar servicios de diagnosticar enfermedades genéticas en las personas, ¿no? En aquella época... pero estaban de avanzada ustedes. Claro, estábamos muy avanzados porque de alguna manera teníamos el conocimiento y teníamos las herramientas para interpretar todo lo que se iba investigando en muchas partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, gracias al genoma humano, a la secuenciación del genoma humano, que en aquella época es cuando había arrancado todo ese proyecto de secuenciar y conocer toda la genética del ser humano, ¿no? Entonces, de ahí surgió muchas posibilidades de alguna manera entender qué es lo que no funciona bien en nuestra genética y que da lugar a enfermedades.
Ese modelo de negocio que te digo y cómo se fue facturando cada vez más, es que al final cuando tú trabajas y tienes un conocimiento en ADN, en ARN, lo mismo te da trabajar con un humano, con una planta, que con un animal. Claro. Entonces, bueno, al final te puedo decir cosas en los 3 sectores que te hablo que finalmente acabaron en un modelo de negocio muy rentable para la compañía y facturando, ¿no? Te hablé del sector humano, me paso al sector animal. El sector animal, en España, tú conoces los caballos españoles, ¿no? Pero por supuesto, una belleza. Los pre, que le llaman pura raza española, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, había muchos más servicios que se fueron generando. Cuando nos dimos cuenta, pues teníamos una empresa muy potente en España. Fue una empresa que llegó a tener en el cajón 30 patentes. 30 patentes. Yo recuerdo que de las 30 que teníamos en el cajón, que se estén explotando hoy día, 2. Bueno. Pero son esas 2 súper productivas, ¿no? Claro, al final generan un valor. Acuérdate, por ejemplo, esta de que te digo del biofungicida, al final es un producto que fue el pionero como alternativa a los fungicidas químicos en Europa. O sea que eso es como un startup, porque si tú estás haciendo Totalmente. Una patente de algo específico y después no funciona, bueno, ahí quedó. Es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, yo tenía una larga historia, pero ahora otra vez mi cabeza está pensando en descubrir nuevas moléculas, por ejemplo, y nosotros a través de un proceso bioquímico o de extracción somos capaces de aislar esas moléculas y empezamos a entender que esas moléculas tienen una gran funcionalidad, entre ellas que pueden ser unos potenciales antioxidantes. Entonces lo puedes aislar, lo puedes purificar, lo puedes producir a escala industrial y lo puedes vender como materia prima a diferentes industrias farmacéuticas. Entonces no se pierde. O sea, no se pierde eso, lo estás transformando. Lo estás transformando. Es algo que los cosméticos, por ejemplo, lo puedes vender para la industria farma, lo puedes vender para la industria de bebidas funcionales y luego también esto al final es nutrición, ¿no? O sea, eres capaz de buscar de alguna manera moléculas que pueden servir como nutricionales para el ser humano, ¿no? Con unas técnicas, con unos descubrimientos, dependiendo de lo que de alguna manera tú quieras hacer, te puedes ir encaminando a diferentes sectores donde puedes comercializar esa innovación. Hola, tú eres ingeniero bioquímico, experto en la parte de agricultura y de las otras que hemos hablado, pero eres un empresario. Aprendiste de esas cachuchas, cuando tú te pones la gorra, ¿cuál te gusta más o cómo las manejas? Mira, me gustan mucho ahora, a día de hoy, las dos. En los comienzos no me gustaba para nada la parte empresarial, ¿no? O sea, no me gustaba. Hoy me gustan las dos. Porque al final las dos, si te das cuenta, si lo llevas a un modelo de negocio, me he integrado verticalmente. O sea, soy capaz de pensar qué valor puedo aportar a través de un proyecto de investigación y luego me gusta llevarlo al mercado y me gusta de alguna manera generar el valor, ¿no? La mayor satisfacción que tengo yo hoy, principalmente lo que hago es ver cómo cosas de conocimiento que adquirí durante más de 30 años hoy están impactando en la agricultura del continente americano, ¿no? Entonces, al final, hay gente agricultora que me está diciendo, oye, lo que tú me decías con tus palabras lo hemos evaluado en campo y finalmente estoy viendo que verdaderamente esto me está aportando un valor. Y el valor que me está aportando es un valor productivo y un valor también de calidad de fruto, ¿no? Entonces, al final, con esas dos cachuchas me quedo, ¿no? O sea, me gustan las dos, ¿no? Y ahora me gusta mucho ver los números, ¿no? Y buscar las soluciones a que los números salgan, ¿no? Tienes que manejar muchos condicionantes, pero lo perfecto, ¿cuál sería? Tener conocimiento, experiencia y tener dinero. Pero lo bueno es ahora también tener experiencia, tener conocimiento, hacer cosas
Y hay un reto, que es buscar el dinero para que alguien que tiene esa capacidad económica te apoye y te lleve a éxito, ¿no? Ok, sobre eso quiero que me hables cómo conseguir el dinero. Ya tienes el conocimiento, tienes el producto, ¿cómo consigues ese dinero? Mira, al final yo creo que el dinero se consigue con confianza. ¿Sabes? Cuando tú has sido capaz de crear una credibilidad en las cosas que has hecho, has dicho... Yo recuerdo que cuando yo vine a vivir y a trabajar a la ciudad de Miami, mi inicio no fue meterme en el mundo de la agricultura, porque lo que te estoy contando pues, tiene un ciclo largo de desarrollo y de alguna manera había que yo la cabeza la tenía en generar cash flow de manera rápida, ¿no? Porque había que mantenerse viviendo en esta ciudad, ¿no? Y había que de alguna manera hacer un negocio que generara al menos lo suficiente para vivir, ¿no? Entonces tuve la suerte de convencer a unos socios locales, tenían una capacidad de diversificación y de inversión, y montamos un laboratorio de biología molecular pequeñito ahí en donde está el CIC, ¿no? Donde estaba el CIC, el Cambridge Innovation Center, ¿no? Y ahí empecé solo. Empecé haciendo servicios como el que te contaba de biología molecular, algo de muy nicho. El servicio lo dábamos y se da todavía porque esa empresa todavía existe y sigue funcionando. Es un negocio que da servicio a lo que es las aves exóticas como mascota dentro de las casas de los estadounidenses. Al final vienen unos inversores, tú le cuentas cuál es tu modelo, tu plan de negocio. Pero le haces el pitch, ¿no? Claro, le haces el pitch, ¿no? Lo que tú tienes en tu cabeza. Yo había escrito un business plan. Yo aprendí también en España, por lo que te contaba, en cómo hacemos plata. Claro. Porque si tú vas a tardar 10 años en ponerte en el mercado y llegar a un break-even... Es demasiado capital intensivo, 10 claro, años metiéndole plata y ¿quién te va a apoyar con eso? Yo ya entendí que no, o sea, que los ciclos tienen que ser mucho más cortos. Tienes que, de alguna manera, apalancarte en otra cosa que deje dinero de manera cercana, ¿no? Pues al final... Yo hice el pitch y de alguna manera, como indicas, Ariel, ellos dijeron, oye, vamos a arrancar, ¿no? Con un capital, ahí lo empezamos y bueno, empezó en el 2015, en el 2017, o sea, en el 2015 era yo solo, haciéndolo todo, ¿no? Vendiendo, haciendo los servicios, comprando el material, la relación con los proveedores, yéndome a ferias por todo Estados Unidos para vender el servicio, que nos conociéramos como empresa y que prestábamos ese servicio. O sea, lo hacía todo. Pudiéramos decir, 2017 ya había como 4 personas trabajando en el laboratorio, ¿no? Entonces, otra vez ya me podía quitar la bata y hacer otra cosa y ponerme otra corbata. Ponerte la corbata. Claro, entonces ya no tenía que estar todos los días con las manos puestas ahí en el laboratorio, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a desarrollar toda la parte de agricultura, ¿no? Con una multinacional que está hoy en el mercado y que podía ser mi maquila. Tenía de alguna manera acuerdo con universidades españolas con las que yo ya había trabajado en el pasado y que tenía muy cercana, criado ahí, ¿no? ¿Y tienes acuerdos con universidades locales en Estados Unidos? Aquí, mira, en el año 2019 colaboro con la Universidad de la Florida, empecé a colaborar con la Universidad de la Florida porque en el 2019 me gané un grant del National Science Foundation de los Estados Unidos. Que esa es una manera de también... Claro, al final es una manera... recursos, ¿no? Claro, porque al final es una manera de... si tienes una innovación, y que así lo entienden los consultores y los evaluadores de esto... Pues claro, tú al final te tienes que preparar, tienes que hacer un pitch, como tú dices, claro. Tienes que hacer un documento de cuál es la innovación que vas a hacer. Entonces la presentas a estas instituciones federales norteamericanas que son muy exigentes para poderte entregar plata y finalmente, bueno, pues tuve la suerte de que viniera premiado, ¿no? Nos invitaron a un workshop que hicieron. La Universidad de la Florida de alguna manera está intentando generar nuevos cultivos en el estado de la Florida, ¿no? Uno de ellos es la pitahaya, el dragon fruit, como le llaman acá en... Sí, se cultiva hacia el sur, pero lo que está intentando la universidad que sea mucho más extensivo. Ajá. O sea, ahora mismo hay sembradas, me decían, como 700 acres, ¿no? Claro. Entonces lo que quieren es aumentar el número de acres, que sea un cultivo muy rentable y que abastezca al mercado local, ¿no? Claro, no tener que importar. Claro, eso es lo que van buscando ellos, ¿no? Luego hay unos retos
en el estado de la Florida, sobre todo en el sur, porque el sur de la Florida para la agricultura es una zona geográfica difícil, por la gran cantidad de agua que cae durante todo el año y por la humedad, ¿no? Que eso al final es las condiciones más oportunas para todo tipo de enfermedades en las plantas, ¿no? Entonces eso hace que los agricultores pues pierdan mucha rentabilidad, ¿no? Pero bueno, y soy parte también de una empresa española que se llama Beyond Seed, que es una empresa biotecnológica basada en el campo de Almería, es una empresa de biotech, donde hoy represento como Regional Manager para toda América y bueno, el fundador es socio mío también acá en la compañía que he ido creando en los Estados Unidos, Última. Y esa empresa pues tiene unas capacidades, entre otras, que deja hacer mejoramientos genéticos para plantas. Y una de las mejoras genéticas que está haciendo es sacando nuevas variedades de pitahaya, de dragon fruit. Y eso es lo que estamos buscando de colaborar ahora con la Universidad de la Florida. Muy bien. Ahora fíjate, José Antonio, nosotros ya estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy y siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den 3 consejos claves de tu experiencia, de tus vivencias, que le sirvan a los que nos escuchan y a los que nos ven a través de Actualidad Radio 1040 y de Atar 360 Podcast. Entonces, esos 3 consejos, si nos los puedes compartir, sería buenísimo. Sí, yo mira, me sale así de bocajarro, ¿no? Como dicen en mi tierra, ¿no? 1, no empezar aquello que no puedas terminar. Eso es lo primero. Lo segundo, crear credibilidad. Y dentro de ese concepto que digo de credibilidad son muchas cosas, ¿no? O sea, ser ético, de alguna manera haciendo las cosas en los negocios, generando confianza en las personas que te rodean, ¿no? Y lo último, yo creo que el mejor consejo es todos los domingos comer churro de churromanía, ¿no? No solamente los domingos, lunes, martes y miércoles, todos los días de la semana. Como dicen hoy, ¿no? En una experiencia, ¿no? Claro. O sea, churromanía tiene que ser a lo largo de la semana un momento muy especial, ¿no? Comerse ese churrito con su chocolate, con su dulce de leche. Es vivir la experiencia, tener satisfacer la nostalgia, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y el producto que es muy bueno, ¿no? Sí, sí. Pero tenemos que agradecerle a José Antonio Dacote por haber estado aquí con nosotros en Atar 360. Es un placer haberte conocido, es un placer ver otra manera de hacer negocios en donde uno no se imagina que pudiese existir, o sí se lo imagina, pero no sabemos cómo se hace, cómo se trabaja, ¿no? Y entonces siempre en nuestras mentes, así seas un científico, tienes que gerenciar, tienes que mercadear, tienes que vender. Efectivamente. Entonces, yo quiero terminar también agradecerte, bueno, tuve la suerte de conocerte hace muy poquito tiempo, pero también felicitarte por el modelo de negocios que habéis hecho a nivel familiar, una empresa familiar, pues que, como tú dices, ¿no? de un producto de nostalgia, al final has hecho un negocio grandísimo en Estados Unidos y en Latinoamérica, y te felicito por ello, porque luego la implicación que he visto de tus hijos, no he tenido la oportunidad de conocer a tu esposa, pero me has hablado que también fue gran parte del éxito que tienes. No es todavía. Yo sobre todo... Esa es la jefa. Es la jefa, y al final, como yo digo, ¿no? Al final el éxito, yo también lo digo de mi esposa, ¿no? O sea, el éxito de uno es la generosidad de mi esposa, ¿no? Porque al final ha sido generosa para la locura que yo tuve de dejarlo todo en España y venirme. Ha sido generosa, pues yo viajo mucho toda la semana y dejó su profesión para cuidar a mis hijos, ¿no? Y al final eso también te apoya a que tú puedas hacer tu desarrollo profesional, ¿no? En otros casos puede ser al contrario, pero en mi caso fue así, ¿no? Mi esposa fue la que se sacrificó. Es un equipo. Es un equipo. Y ese es otro mensaje para los emprendedores, ¿no? Para los emprendedores que nos escuchan y nos ven, de que siempre tienes que buscar un equilibrio y escoger siempre a tus socios. En estos casos también incluye a las esposas o a los esposos, que tratar de cogerlos lo mejor posible para que te ayuden a crecer en el largo plazo. Efectivamente. Y tú lo has logrado, así que te felicito por eso, José Antonio. Pues igualmente. Okay. Y bendiciones a tu familia. Y a la tuya. Muchas gracias, Ariel. Y entonces vamos a despedirnos aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Atar 360.